Capítulo 3. ¿Cómo nacimos? Clases de biología anatómica. Los hijos nos sorprenden gratamente. Son una caja de sorpresas que nos dejan fuera de lugar. Nunca estamos preparados para asumir el reto de cuidarles, guiarles y satisfacer sus novedosas y exigentes expectativas. Muchos dicen, sus hijos son distintos a los míos. Antes no eran así. En mi época no eran tan precoces. Así acumulamos historias de terceros que alimentan nuestro reto. Dieron sus primeros pasos, balbucean sus primeras sílabas. Nos extasiamos con sus dulces palabras. No imaginamos que, junto a la riqueza temprana de su lenguaje, su mente y corazón se desarrollan. Creemos que sus primeras sílabas nos engalanarán la retina y de modo interminable perdurará su aroma. Pero no es así. Ya tienen un léxico variado y rico. Cientos de palabras en pocos años. ¡Qué maravilla! ¿Cómo habla? Y ni disfrutamos sus primeras palabras porque rápido su riqueza comunicativa nos sorprende. Junto al desarrollo generoso del lenguaje viene su crecimiento integral y descubrimiento de su cuerpo. Y nos importunan con temas que no hemos considerado. Más y más preguntas de todo tipo. ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Cómo nacen los niños? ¿Cómo era yo cuando estaba en la panza de mamá? ¿Cómo salí? Así sucesivamente nos dejan sin palabras. Sucede una relación inversa. Ellos llegan sin palabras y aumentan su léxico y profundidad comunicativa. Nosotros iniciamos con palabras y mimos muy rápido, estamos sin qué decir. ¿Cómo respondo a su pregunta inesperada? ¿Qué le digo sobre su nacimiento? Temo equivocarme. ¿Alguien le está hablando de esto? ¿Vio o escuchó algo que no debía? Muchos padres ignoran el tema, por temor y falta de preparación. Otros usan evasivas excusas, o les refuerzan los mitos y sofismas existentes, que los trajo la cigüeña, una semillita, llegaron después de una noche de magia, los traen de Francia. Múltiples métodos engañosos para evadir y disuadir a los niños de sus curiosas preguntas. Otros padres prefieren ser escuetos en el tema y hablarles sin tapujo. No falta los que buscan un video para que les informe. Los padres recurren a variadas formas y metodologías para salir del paso. Unos se avergüenzan y les dicen a sus hijos, ¿qué te pasa? ¿Por qué preguntas? Eso no se pregunta. Otros llaman al profesor, amigo o tío mayor para que les satisfaga sus inquietudes. Lo importante es responderles, con evasiones, engaños, métodos diversos o confiando en terceros, silenciándolos o escuetamente. Pregunto, ¿los niños quedan satisfechos con la información? ¿Mitigan su necesidad natural de saber sobre su origen? ¿Por qué los padres temen hablarles del nacimiento? ¿Por qué evaden o usan atajos pretendiendo enseñarles? ¿Por qué se sonrojan ante sus hijos con un tema natural y real? ¿Por qué se ruborizan, balbucean y les engañan o desvían la atención? ¿Creen que esas preguntas son obscenas o prematuras? ¿No debe un niño indagar sobre su origen? ¿No debe tener preguntas sobre su nacimiento? Consejeros y profesionales dicen que preguntan por curiosidad infantil. ¿Surgen en la infancia preguntas de sexualidad? ¿Qué respondemos a sus curiosidades sexuales? Me pregunto cuándo los niños en esa edad dicen ¿cómo nací? ¿Están sexologizados? ¿Están vulgarmente erotizados? ¿Se les debe reprender e ignorar? ¿En el peor de los casos engañar? ¿O como hacen muchos hoy, exponerles a información explícita y desestructurada? Entonces, ¿por qué los niños preguntan sobre su nacimiento? ¿Tienen dudas de su sexualidad? ¿Hay enigmas sexuales que deben resolver? ¿Han recibido información que les ha despertado precozmente su deseo o líbido? ¿Fueron sobreestimulados o sobreexpuestos a informaciones sexuales nocivas? Considero que la respuesta a todas estas inquietudes es un rotundo no. Los niños no preguntan del tema por interés sexual o dudas. No tienen esa intención ni capacidad. No preguntan porque quieren gratificarse con informaciones explícitas o fantasear con las respuestas. El enfoque de sus preguntas no es sobre sexualidad, y menos sobre sexo. No están diciendo, explíqueme una relación sexual o ilústreme sobre sexualidad.
Su intención natural es indagar sobre su origen. Nos están increpando sobre su existencia. ¿De dónde vengo? ¿Cómo llegué? ¿Qué vínculos tengo con la vida? ¿Qué relación vital tengo con ustedes? El propósito no es erótico o sexual, sino vital y relacional. Al responderles adecuadamente, satisfacen la inquietud natural sobre su origen. ¿Quién decidió su existencia? ¿Cómo fue su llegada? ¿Quiénes intervinieron? ¿Por qué en estas condiciones? Sus preguntas no son para sacarnos del lugar, sino encontrar sentido y relación con la vida. Forma de testificar que son seres trascendentes, no pequeñas mascotas en aislamiento. No son sujetos sin valor y sin conciencia, que deban ser moldeados a juicio de su tutor. No son tablas rasas, como algunos filósofos arguyeron. Son seres, tienen conciencia, sentido y trascendencia, aún sin desarrollar lo que llaman los pedagogos su pensamiento abstracto. Nos acechan con sendas preguntas. Necesitan saber de dónde vienen y por qué están aquí. Preguntas existenciales, retos de sentido y significado. Urgen tener horizonte, comprender verdades de razón, argumentos de relación, principios de sentido y desafíos de significado. Nos están diciendo, no llegué por casualidad, no soy una cosa que habla, soy un ser con diseño. Tengo conciencia y busco razones que me den seguridad, esperanza y realización. Buscan encontrar lo que muchos sociólogos dicen, valoración, aceptación y suficiencia personal. Entonces me pregunto, ¿por qué los padres y la sociedad entera considera que este tipo de preguntas son sexuales? ¿Por qué esa vergüenza nos gratifican con tales temas? ¿No es más bien la condición malévola de los adultos que tergiversan lo que realmente nos están diciendo? Entonces, ¿cómo debemos abordar tan exigente y natural reto? Les contaré qué me ha pasado con relación a este tema con mis hijos. Como dicen los abuelos, nadie nace aprendido. No hacemos cursos para ser padres, y menos para resolver tantos desafíos en tan poco tiempo y con precarios recursos. Debo admitir que soy muy estructurado. Para cada tema tengo un departamento de archivos, conceptos e ideas en mi memoria. Y tuve que resolver cómo enfrentar esta temática. ¿Qué camino o senda seguir y con qué finalidad? En las largas noches, cuidando a mi primera hija y viendo su rápido crecimiento, supe que, en un par de minutos, enfrentaría retos de conocimiento desbordado. Meditaba. Cuando mis hijos comiencen a preguntarme sobre su origen, ¿qué les debo decir? ¿Estoy preparado para este reto común? ¿Debo asumir este encargo o delegarlo a su propia existencia o a terceros? ¿Podemos recurrir a enciclopedias, figuras, videos y demás recursos? ¿Será que quieren saber de temas y conceptos simplemente? ¿Están desinformados y quieren información? ¿Es oportuno explicarles procesos, métodos y rutas de evacuación? ¿Debo darles clases de biología y anatomía de los padres y del bebé en su llegada? Datos, fechas, semanas y señales. ¿Es esto lo que demandan con su pregunta ¿cómo nacen los niños? Durante días y semanas me versé en el tema. Estoy preparado. Sé con exactitud el tema. Puedo afrontar el reto de responder. Debo admitir que mi enfoque era informativo. Estoy listo para afrontar el desafío porque sé de anatomía y maternidad, datos, síntomas y fechas informativas comunes en su nacimiento. Tema resuelto. Me enfocaré, como la mayoría de padres que se atreven a hacerlo, y como muchos docentes, a darles las primeras lecciones de anatomía materna y fisiología humana. Seguro quedarán satisfechos si les cuento el proceso de cómo llegaron, cómo fue su gestación y su llegada. Al comprender los procesos, mis hijos, ávidos de respuestas, quedarán satisfactoriamente informados. Por algún tiempo pensé, ¿será que ellos lograrán entender el complejo proceso informativo de su nacimiento? A sus 3 años de edad, ¿comprenderán la fisiología anatómica natural de su origen? ¿Podrán recordar nombres, procesos y partes de su gestación al punto de mitigar sus interrogantes? Si yo a grosso modo puedo explicarles, apoyándome en enciclopedias, ¿es posible que ellos atesoren el conocimiento a largo plazo? Admito que me quedé maravillado del complejo proceso que asentí para mí mismo, que lo mejor sería no abordar el camino de la información anatómica y biológica.
No es eso lo que debo enseñar a mis infantes, ni es lo que me están requiriendo con sus interrogantes. Comencé a idear un enfoque más acorde a su edad, a su entendimiento vital y a mi papel como su educador. Como padre comprometido en la instrucción de mis hijos, ¿debo limitarme a informarles lo que cualquier libro o video dice? Como tutor y formador de ellos, ¿debo quedarme en el simple plano de la información mecánica de procesos y tiempos? Si solo eso hago, ¿mitigo sus inquietudes? ¿Estoy haciendo algo más que los demás recursos informativos o simplemente me adecuo a ellos? Por supuesto que no debo quedarme en este estadio elemental informativo. No vale la pena, ni tiene sentido, ni es lo que me increpan con sus sinceras preguntas. Avancé en mi identificación de una forma adecuada para responder a esa pregunta infantil. Pensé en mi experiencia de niño. ¿A qué edad me informé de la realidad del nacimiento? ¿Qué personas me instruyeron? ¿Qué inquietudes deseaba resolver? ¿Qué nombres y lugares recuerdo de esta instrucción? Y concluí. No fueron mis padres que me informaron. No resolví mis inquietudes a temprana edad. No me enseñaron los nombres, partes, procesos y realidades correctas del nacimiento. Como la mayoría de ustedes, fui desorientado por personas mayores. Me enseñaron los órganos del cuerpo con apellidos y no con los nombres. Me dieron una clase de sexo, mas no del nacimiento. Pregunté una cosa y me respondieron otra. Me desinformaron y deformaron sobre la visión y propósito de la sexualidad. Ya sé, entendí lo que debo hacer con mis hijos y recomendar a los padres. Me enfocaré en la formación, no en la información. Recomendaré a los padres a tomar tiempo y dedicación para formar integralmente a sus hijos sobre principios esenciales del nacimiento y existencia. No escatimaré esfuerzos para formar a mis hijos adecuadamente. Así evitaré lo que la mayoría de padres, incluido yo, pasamos. No quiero que tengan conceptos equivocados del nacimiento. Las partes de su cuerpo no deben ser nominadas de forma equivocada, morbosa y burlesca. Sus órganos no deben apellidarse, porque tienen un nombre común, oficial y natural. No permitiré que se avergüencen de su cuerpo, sus órganos y de sus diversas funciones. Me orienté en este sentido. Comprendí que hay muchos principios en esta pregunta. Están los principios de existencia, vida, gratitud, diseño, orden y procreación. En cada nacimiento hay principios de relación, fruto, compromiso, entre otros. Les enseñaré prudencia, respeto y seguridad. Me enfocaré en la aceptación y suficiencia sexual. Les instruiré sobre el respeto al cuerpo, el contacto físico permitido y los límites y riesgos de su exposición. Debo enseñarles qué está permitido y qué no. Valores, principios, modelos y modales. Muy loable mi manual de formación basado en la pregunta ¿cómo nacen los niños? Me estoy orientando en una cátedra importante. Ya tenía la cartilla de valores y principios sobre la vida, experiencia, nacimiento y sexualidad y me pregunté, ¿es oportuna para esta edad? ¿Qué sentido tienen los valores y principios formativos? Son loables, asentí. La mayoría de padres solo les informan. Clásico enfoque humanista y naturalista. Muy pocos los forman en principios y valores. Estaré en el reducido porcentaje de padres que se esfuerzan por formarlos adecuadamente. ¿Eso no me deja en el plano moralista? ¿Me enfoco en que mis hijos sean seres morales? ¿Simplemente les inculco juicios valorativos de carácter axiológico sobre relaciones, modelos y procesos? ¿Tiene sentido reducir su pregunta a un sentido ético-moral? ¿Es ese el propósito de su pregunta? Comprendí que los niños a esa edad no preguntan para recibir una cátedra de conocimiento. No buscan información humanista y estadística. No quieren juicios valorativos de relaciones y procesos. Su interés no es moralista o ético. No quieren saber qué es bueno o malo, ni buscan una serie de normas morales o éticas para resolver sus inquietudes. La postura moralista es simplemente mojigata, además de nociva en su crecimiento. Pórtate bien, no lo hagas, no vayas. El moralismo no es la forma adecuada de educar. Formar o instruir poniendo límites externos no tiene ningún valor intrínseco.
Me ocuparé de poner límites, quizás adecuados, pero sin bases internas. ¿Podré incidir en la conciencia de mis hijos con normas externas y principios y valores éticos impuestos? Un rotundo no se fijó en mi corazón ante todas estas razones. La pregunta inicial no teje un enfoque sexual, sino de origen y existencia. Por tanto, no exige información de modelo humanista. Como padre cristiano, debo superar el enfoque moralista, clásico de religiosos y sectarios fariseos. No lograré nada diciéndoles qué hagan y qué no, tampoco sonrojándome con temas o estigmatizando cosas, nombres y lugares. El modelo axiomático, loable para moralistas religiosos y fundamentalistas sectarios, no sirve para instruir, sino para adoctrinar. Estoy en contra del adoctrinamiento en todo tema. El llamado no es adoctrinar, sino discipular. No es dar juicios valorativos, sino formar o instruir desde adentro y para la vida. ¿Cómo afrontar este reto que en breve tendré con mis pequeños hijos? Confieso que no logro ver una forma más adecuada que los principios y valores. No quiero, ni debo sexologizarlos, ni erotizarlos. El llamado de un padre piadoso no es ideologizarlos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo abordo el tema? Debo reconocer que necesito ayuda celestial. Señor, ayúdame. ¿Qué les debo enseñar? ¿Qué es lo que requieren? ¿Cuál es mi deber paternal a esta edad? Comprendí que mis hijos no me están demandando preguntas de sexualidad o erotismo. No quieren una información, sino formación, ni juicios de valor moralistas. Tomé un tiempo de oración, meditación y revisión seria de las bases de la fe y la adoración. Cuando los niños preguntan a temprana edad, ¿cómo nací? ¿Qué están diciendo? ¡Claro! Están preguntando sobre su origen, inquietos sobre su existencia. ¿Quién los creó? ¿Cómo llegaron? ¿Qué relación tienen con la vida y su trascendencia? No buscan información ni formación. Se están preguntando por el propósito de su vida. ¿Quién los creó? ¿Para qué? ¿Por qué? El enfoque de su pregunta toma dirección. El enfoque de su pregunta tomó dirección. No es sexo, ni procesos, ni valores. Es propósito. Me enfocaré en el propósito seguro de la adoración. ¿Quieren saber cuál es el propósito de su existencia? ¿Cómo pueden adorar al Creador? ¿Cómo su vida e historia vital es una fuente de adoración, gratitud y servicio? Los psicólogos hablan de aceptación, valoración y suficiencia. Eso quieren saber además de su trascendencia. Debo dedicarme a responderles cómo nacieron, por qué y para qué. Este énfasis no es meramente informativo ni moralista, sino de propósito y adoración. ¿Cómo darles este enfoque? ¿Cómo instruirles sobre la adoración al Dios verdadero? ¿Cómo su nacimiento e historia es motivo de adoración, gratitud, entrega, servicio? Procesos, métodos, figuras y estructura. ¿Y su propósito? ¿Tiene sentido vaciar conocimientos sin propósito? ¿O principios sin evangelio? Reconozco que, en mi estructura, no veía cómo instruirlos. En esta encrucijada vislumbré qué hacer. No me esforzaré por datos anatómicos ni procesos técnicos, tampoco por cuadros comparativos de valores y límites, ni por cátedra religiosa o predicamentos retóricos. Haré lo que Dios me ordena hacer. Enseñaré lo que mis hijos necesitan. Simplemente les contaré. Nada de cartillas, figuras, videos o plastilina. Entonces nos recostamos en la cama. Hijitos, estoy muy feliz por la vida de ustedes. Doy gracias al Señor por cada uno. Es 30 de enero, un día muy especial para compartirles lo agradecido que estoy, porque un día como hoy, el Señor nos dio un regalo maravilloso. Una mujer valiente por el poder de Dios. Ese es el significado del nombre de mi segunda hija. Teníamos 40 semanas esperando tu llegada. Todo estaba listo. Tu primera ropa, un color inusual, naranja con blanco. No veíamos la hora que llegaras para agradecer al Señor por tu vida y deleitarnos con tu llegada. Sabíamos que eras una niña, nombre listo, maleta lista y nosotros a la expectativa.
El médico nos advirtió: si no tiene contracciones, vengan el viernes temprano. Muy temprano salimos para la clínica. A las 8 a.m. ingresamos para recibirte. Tu mamá estaba gordita e hinchada por tu peso. Tú tenías la cabeza hacia abajo, lista para salir del vientre. Durante la mañana, trabajo de parto. Gracias al Señor pude entrar a la sala para acompañar a mi esposa. Por unas 2 horas la acompañé y ayudé a respirar, con miras a acelerar las contracciones y que el parto fuese vaginal. Salí un rato y en la tarde entré de nuevo. Junto a mi esposa, oraba y ayudaba en la respiración. Muy agotada y con fuertes dolores, sentía cada vez más rápido sus contracciones. Yo oraba, ayudaba a mi esposa y te hablaba. Te decía: mi amor, te estamos esperando. No vemos la hora de verte llegar. Por favor, sal rápido para que mamá no sufra. Hijita, mi amor, salga. Ya te indicaba con mi mano la ruta de salida. Ponía mi mano en la parte alta del estómago de mi esposa y con firmeza la deslizaba hacia abajo, mientras te decía: hijita, salga, queremos verte, te amamos mucho. Estábamos ante el milagro de la vida y la procreación. No era fácil. Mezcla de angustia, cansancio, dolor y lágrimas. Pero confianza. Todo va a salir bien, decía a mi esposa. No te afanes. Va a ser rápido y seguro. Ánimo y fortaleza. Hablaba con el Señor, con mi esposa, con mi hija y conmigo mismo. Contracciones frecuentes, dolores indescriptibles, y tú que embestías con fuerza buscando salir. Ya va a salir, falta poco. Los dos en la camilla en este incomparable episodio. Mi esposa valiente, lista para alumbrar, y mi hija valiente, lista para salir. De repente, entre sollozos y sudor, mi esposa tuvo una contracción fuerte y de mi mano, firmemente asegurada, me dice: llame a la enfermera, debo ir al baño, hice popó. Nuestra preciosa segunda hija estaba saliendo. Su cabeza afuera anunciaba un parto vaginal, sin procedimientos quirúrgicos, tan común hoy en día en las maternidades. Todos corriendo en la sala. ¡Emergencia! ¡Médico! La niña estaba entre sus piernas con la cabeza afuera. Hermoso espectáculo. Y en menos de 5 minutos, una nueva contracción. La bebé estaba afuera. Valerosamente mi esposa y mi hija estaban a salvo. Llegó nuestra hija. En 1 hora estaba lista, con su hermoso color naranja. El ginecólogo maravillado de tu rápida llegada. Buen parto. Felicitaciones. ¡Qué linda pinta, hermosa princesa! Tu nacimiento fue un milagro. Dios nos la regaló y te trajo a tiempo. Naciste bien, sana y fuerte. Dios te dio la vida, te formó en el vientre de tu madre y nos la entregó para que te cuidemos y te enseñemos del Señor. Estamos tan agradecidos con Dios por tu vida. El domingo siguiente te llevamos a la iglesia para agradecer. Y el ministro invitado te bautizó. Lloramos emocionados de gozo, fragilidad y temor. Señor, te consagramos esta hija. Es tuya, tú la creaste, nos la diste y la cuidarás. Cuando mis hijos escucharon esta historia, lloraron de emoción. Estaban expectantes y tenían más preguntas. Papi, cuéntame, ¿cómo nací yo? A mí también. Papi, mi historia. Y de esta forma, todos los 5, los 7 y los 30 de enero y los 2 de agosto, nos reunimos en casa para relatar la historia del nacimiento de cada uno de ellos. Se volvió una tradición familiar. Es parte de su cumpleaños. Lo más preciado en su celebración no son los invitados, regalos, torta o fotos. Es trascendental para mis hijos en su cumpleaños recordar las historias del nacimiento, los detalles previos y posteriores a su llegada. Cada año hay más elementos en la historia. Es tan central este momento en la vida familiar que meses antes están diciendo: papi, ¿nos vas a contar la historia? Hay lágrimas, gratitud, gozo y demás sentimientos cristianos en el corazón y el rostro de mis hijos. Papi, Dios me hizo, Dios me cuidó, estoy feliz. Les cuento que mis hijos no recuerdan viajes de cumpleaños, piñata o invitados. Por lo general no les puedo dar regalos. Lo que siempre recuerdan es el tiempo de estar en la habitación principal o en la cama del cumpleañero en su historia de nacimiento. Ellos saben cómo nacieron, quién los creó y para qué los hizo.
No he usado evasivas ni engaños. Simplemente que Dios decidió que nacieran y nos dio el privilegio de recibirlos y verlos crecer. Les comparto esta experiencia de nuestra familia. Mis 4 hijos escuchan en silencio emocionados cómo nacieron. Es una hermosa tradición. El día de su cumpleaños, madrugamos a contar la historia. Si no lo hemos hecho en la mañana, no podemos dormir sin contar la historia. Es una bendición tener tanto detalle en mi mente sobre su gestación, nacimiento y crecimiento. Saben que algunos estuvieron en incubadora, en ambulancia, programados para cirugías al nacer, pero el Señor los guardó. Uno de ellos nació fuera del país en un contexto nuevo para todos, pero Dios proveyó, lo bendijo y guardó. Mis hijos saben que su vida es de Dios, que nacieron por Él y para Él. Saben todo sobre el nacimiento, pero en un ambiente familiar, natural y edificante. Cuando sus hijos pregunten, ¿cómo nacen los niños?, no enfile artillería para enseñarles la sexualidad. Tampoco se provea de enciclopedias o canales de video para su información. No se enfoque en informarles, tampoco en formarles en valores. Simplemente cuénteles la historia de su espera, su nacimiento, sus primeras semanas en casa, lo que sintieron y pasó. Explíqueles que su vida es por la bondad de Dios que los formó. Él los cuidó y les dio vida. Enséñeles con sencillez que el propósito de la vida es adorar al que los formó. Deles motivos para adorar, la vida, los padres. Aprovechen para adorar al Señor por la vida de ellos. Afírmelos en amor y sentido de vida, que acepten que vienen de Dios, que tengan la suficiencia del Señor en sus corazones y deseen servirlo. No se sonroje ante su pregunta común. Hábleles con naturalidad, verdad y gratitud. Así sabrán cómo y para qué nacieron, para adorar al que los creó y sostiene. Esta tradición familiar lleva 10 años. La seguiremos cultivando como modelo de enseñanza, gratitud y adoración al Señor de la vida.